Estamos hablando en este mes acerca de principios para tener éxito. La mañana de hoy vamos a hablar acerca de principios de inversión y vamos a estar buscando en nuestras Biblias Juan 13:35. Principios para tener éxito, principios de inversión, Juan 13:35. Ya en esta semana que pasó estuvimos hablando de que tenemos que invertir. Y yo quiero en esta mañana recalcar, hermanos, lo siguiente. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor ha permitido que nosotros recibamos de Él y de otros hermanos, lo hemos recibido en la voluntad de Dios, no para que lo dejemos ahí guardado o escondido o atesorado personalmente, sino para que usted y yo lo compartamos con otros. Esta semana hablamos de que tenemos que invertir. Terminamos la semana hablando de esto, tenemos que invertir. Y compartí con los hermanos el miércoles en el centro de acción que el no invertir es perderse una gran bendición en nuestras propias vidas, ya que la inversión que yo puedo hacer en otros realmente es algo que me completa como creyente, es algo que permite mi crecimiento y madurez espiritual. Y mientras yo esté actuando de manera egoísta, o mientras estemos actuando centrados en nosotros mismos, nos estamos perdiendo esta bendición de poder ayudar, invertir y ser usados por Dios en la vida de otros. Así que esta semana continuamos con nuestro tema y como vimos la semana anterior, la mejor manera en que podemos invertir o la mejor inversión que podemos hacer es cuando nosotros, como parte del reino de Dios que somos, invertimos en la vida de otros. Hoy quiero hablarles de lo que la palabra de Dios nos manifiesta con un ejemplo bíblico. Y podría tomar muchos ejemplos porque hay muchos ejemplos en la Biblia de inversión. Pero me llama la atención de manera especial cómo Moisés en su momento fue usado por Dios para invertir en la vida de otra persona. La palabra de Dios nos describe que ya Moisés estaba mayor en edad, que él sabía que se aproximaba a su final porque ya el Señor le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida. Y había en su corazón una inquietud sobre quién quedaría como líder en el pueblo de Israel y más con la tarea que se aproximaba, que era la conquista de la tierra prometida y entrar a la tierra prometida. De repente nosotros que leemos la Biblia podríamos verlo con claridad y decir, ¿por qué Moisés se preocupaba si ahí tenía a varios hombres en los cuales él podía o había invertido? ¿No? Pero había una preocupación en el corazón de Moisés. Y dentro de la inversión que Moisés había hecho, había invertido en la vida de un joven que se llamaba Oseas. Luego Oseas cambia su nombre, Moisés mismo cambia su nombre por Josué, que se llama Jehová Salva, dando a entender lo que Dios quería hacer con este joven. Y Josué se llegó a convertir en otro gran líder y el conquistador, usado por Dios para alcanzar la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice en Números 27, 16 al 18 lo siguiente, y esta es una oración de Moisés al Señor, y dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca
para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual dice, hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Hermanos, la inversión de Moisés hecha por años en la vida de Josué estaba dando fruto en ese momento. Dios había puesto esto como parte de su plan, pero también encontramos acá cómo Moisés fue obediente y cómo Moisés invirtió en este joven. Un joven que llegó a ser un líder dispuesto y preparado para lo que el pueblo necesitaba en ese momento. Y esto nos sirve como ejemplo a nosotros en el hecho de que tenemos que comprender que el invertir nunca será algo vano. Quizás usted y yo por momentos hemos invertido y no hemos visto fruto, no hemos visto resultado. Pero no se trata del resultado en sí. A veces estamos muy ansiosos por ver el resultado, pero quizás Dios no está esperando más que el resultado, está esperando nuestra obediencia. Tal vez Dios lo que quiere de usted y de mí es que se pruebe qué tan obedientes somos a lo que Él nos ha pedido hacer. Y sé que usted estuvo en su centro de acción esta semana y que hablamos de darle el pez a una persona, ¿o qué? O enseñarle a pescar, ¿cierto? Y yo le dije a los hermanos en el centro de acción, en Centro de Vida, queremos enseñar a pescar. No queremos dar un pez. Porque cuando tú le das un pez a una persona, la persona se acostumbra a que tú todos los días tienes que darle ese pez. Pero si tú le enseñas a pescar, esa persona puede contribuir. Y también puede por sí mismo producir. Bueno, eso es lo que nosotros queremos lograr en Centro de Vida. Y se los dije a mis hermanos el miércoles en el Centro de Acción. Lo que pasa es que muchos les hemos enseñado a pescar y no quieren salir a pescar. Lo que pasa es que a muchos les hemos enseñado a invertir, pero no quieren invertir porque invertir cuesta. Porque invertir es difícil, lleva trabajo. Y algunos prefieren que les lleven el pescado en vez de aprender a pescar. Claramente nosotros estamos aquí para ser pescadores de hombres. Y a través del discipulado y el discipulado continuo, Dios nos permite ir invirtiendo para que esa inversión produzca fruto. Y a su tiempo Dios bendiga a la iglesia por nuestra obediencia. Doy gracias a Dios porque los últimos 26 años de mi vida he estado recibiendo esta enseñanza. Y puedo decir, hermanos, que no he dejado de invertir. Tal vez usted me puede preguntar, pastor, ¿y cómo han sido sus expectativas? Y tal vez yo le diga, bueno, mis expectativas no han sido lo que yo he querido, porque si hubieran sido lo que yo he querido, ya fuéramos una iglesia enorme, con muchos líderes invirtiendo en otros. Pero bueno, no me quiero meter en esa circunstancia. Lo que quiero decir es que Dios me llamó a invertir y he sido fiel invirtiendo los últimos 26 años. Han habido momentos donde me he cansado, pero aún así Dios me ha jalado las orejas y he seguido invirtiendo porque sé que eso es lo que el Señor me llamó a hacer. Pero hay algunos de nosotros que no hemos ni empezado a invertir y ya nos cansamos y no lo volvemos a hacer más. Hay algunos de nosotros que lo hicimos por un tiempo y ya después, no, eso es muy difícil, mejor que lo hagan otros. Y quizás por esa razón no somos la iglesia que quisiéramos ser. Porque nos cansamos, porque somos indiferentes, porque nos desviamos del camino para poner otras cosas en lugar de la inversión que Dios nos hizo hacer. Y por eso nos ha costado ir más allá.
Pero quiero compartirle en esta mañana que hay 4 diferentes tipos de personas con las que nos vamos a encontrar cuando se trata de invertir. Y usted puede leer esto en su casa luego, pero en Lucas 8, del 1 al 18, usted puede ver estos 4 tipos de personas que la Biblia describe, en los cuales usted y yo podríamos invertir. Y que hay que entender esta parte también, porque es importante dentro de los principios de inversión. Primero, hay personas duras de corazón. ¿Se ha topado usted con una persona dura de corazón? Quizás sí, yo me he topado con muchos en el camino. Pero hay personas duras de corazón. Y la palabra de Dios describe a estas personas como personas que no creerán a pesar de la inversión que hacemos en ellas. Son personas a las que les dedicamos tiempo, son personas en las que estamos ahí, son personas en las que les compartimos la palabra, son personas de que hablamos de una y diferentes maneras acerca del evangelio, pero dice la palabra de Dios que cierran su corazón contra la verdad. ¿Y qué pasa? Y aunque usted y yo realicemos una inversión, no entra nada en ese corazón. Ese corazón está endurecido, está cerrado. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar para que Dios convierta esos corazones de piedra en corazones de carne. Y que a esas personas les sea abierto a escuchar de la palabra. Pero debemos saber también que la palabra de Dios manifiesta que algunos seguirán con su corazón endurecido y más bien endurecerán más su corazón para ir contra Dios y no podemos hacer nada en ese sentido. Hay personas también débiles de corazón. ¿Por qué débiles de corazón, pastor? Porque parecerá que por un momento responden a la inversión que estamos haciendo, parecerá que algún momento tienen la intención de seguir al Señor Jesús, pero no van a durar. Va a ser algo por un lapso de tiempo y luego se apagará esta situación en sus corazones. Están también aquellas personas apáticas e indiferentes. Y estos son personas que van a responder favorablemente por algún tiempo, pero luego por las dificultades su compromiso va a decaer y van a dejar el camino. Y usted me dirá, pastor, entonces los 3 que he hablado son negativos. ¿Qué hacemos? No hay nada positivo en invertir, parece. Pero hay el 4º tipo de persona, que son los entregados de corazón, que dice que estos van a responder favorablemente a la palabra de Dios y darán mucho fruto. Entonces, hay duros de corazón, hay débiles de corazón, hay apáticos e indiferentes y hay entregados de corazón. Y al mirar estos 4 tipos de personas, no parece muy halagador invertir. Estamos hablando aquí de un 3-1, ¿no? O sea que de cada 4 personas, una va a escuchar y 3 no van a escuchar. Una va a seguir y otras van a mirar para un lado o van a tomar diferentes actitudes. Pero debemos entender que esto así lo dejó establecido nuestro Señor Jesús. Y que usted y yo entramos en esta tarea de invertir sabidos de esta situación. Porque el Señor Jesús no esconde nada y no nos miente sobre lo que vamos a enfrentar. Ahora, nuestra función, hermano, no es medir o encargarnos de los resultados de lo que estamos invirtiendo. Nuestro deber es invertir obedientemente, asegurarnos de que lo estamos haciendo bien y con la mejor actitud posible. Y por esta razón, en esta semana, vamos a mirar de cerca 3 principios indispensables a la hora de invertir en otros. Así que le pido que vaya conmigo a Juan 13:35 y ver lo que la palabra de Dios nos dice
en esta mañana. Dice así la Escritura: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Repito, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amado Señor, te damos gracias a ti en esta mañana por permitirnos estar acá. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu provisión para cada uno. Y te ruego, Señor, que en este momento tu palabra sea un oasis, tu palabra sea como esa fuente que llena nuestra sed y nos sacia. Y te pido, Señor, que nosotros podamos responder en obediencia también a tu palabra, que ella pueda llevarnos a la comprensión de tu voluntad, que si hay necesidad de confrontar nuestro corazón, tu Santo Espíritu nos confronte, que si hay necesidad de ser quebrantados, que seamos sumisos y humildes en recibir de manera humilde lo que tú quieras poner en nuestro corazón en esta hora. Bendice a tu iglesia. Y Señor, que no cerremos tu corazón contra la verdad. Te pedimos en esta hora que hagas tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hablando en esta mañana, el primer principio de inversión es: seamos líderes, no seguidores. Primer principio en esta mañana: seamos líderes, no seguidores. Y quiero que diga conmigo y lo hagamos todos juntos: no sigas a la mayoría. Dígale a quien tiene a la par. Repítaselo por si no le quedó bien: no sigas a la mayoría. Ok, hablando de nuestro caminar espiritual, hablando de nuestra misión y el hecho de que queremos tener éxito en nuestras inversiones en otros para con el reino de Dios, este es un principio de inversión irrefutable. Es un principio de inversión necesario tomar en cuenta. Dios nos ha llamado a ser líderes, no seguidores. Seguidores de Él, pero líderes que invierten en otros para que otros sigan a Cristo. Y puede que muchos no entiendan esto o lo malentiendan. Puede que algunos también se burlen de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Dios conoce nuestro corazón. Y Él recompensará nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios por Él. Los sacrificios necesarios por y para Él. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 13:20 lo siguiente. Y veamos el consejo bíblico. Dice: el que anda con sabios, ¿qué pasa? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora, ¿nosotros somos sabios o somos necios? Lamentablemente somos más necios que sabios. Porque nos encanta andar siguiendo lo que otros hacen. Nos encanta seguir lo que hace la mayoría y a veces sin tener una convicción de por qué estamos haciendo eso. Tristemente debo decirlo. Y al ver lo que la palabra de Dios manifiesta, nosotros debemos asegurarnos de seguir a quienes han tenido éxito. Ahora, recuerden que les compartí la semana pasada de qué se trata nuestro éxito, ¿ok? Así que no vamos a seguir a cualquier influencer baboso que tenga 3 millones de seguidores y usted me dirá: pastor, es que él tiene éxito. Usted dijo que había que seguir a personas que tenían éxito. Pero cuando hablamos de influencers, redes sociales, youtuber y todo lo que usted quiera ponerle, la mayoría de ellos están por lo material, no por lo espiritual. Y son personas a las que no tenemos que seguir.
Cuando yo hablo de que seamos líderes y no seguidores, es de que usted y yo tenemos que tener una convicción propia de lo que estamos creyendo en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de personas que han tenido éxito, tenemos que evaluar ese éxito bajo los principios bíblicos y no bajo lo que el mundo dice que es éxito. Ahora, de las personas que tú conoces, ¿cuántas verdaderamente han tenido éxito? Y sé que me vas a decir que son pocas. No son una mayoría. Porque por lo general la mayoría fracasa. Son pocos los que alcanzan el éxito. Ahora podemos pensar también, ¿qué distingue una persona exitosa de los demás? Y la mayoría de las ocasiones vamos a notar que lo que distingue a una persona de los demás tiene que ver con una persona que es radical en sus principios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no se deja llevar por lo que ven otros, sino que tiene su propia convicción. Normalmente la persona que tiene éxito es una persona disciplinada. ¿Qué quiere decir esto? Está dispuesto a hacer sacrificios con tal de alcanzar lo que quiere. Tiene como características y gustos diferentes a los demás. Y por lo general son personas que no se dejan influenciar por lo que otros hacen. Ahora, hermanos, la única forma de obtener resultados que sean diferentes al resto es hacer las cosas diferentes a los demás. Ahora usted me va a decir, pastor, pero si han tenido éxito, tal vez yo pueda imitar algunas de esas cosas. Y repito, siempre y cuando esas cosas no ofenden a Dios, nosotros podemos imitar a una persona que ha tenido éxito. Pero en nuestro mundo eso es muy difícil en este tiempo. Y tendríamos que ser demasiado cuidadosos para realmente poder decir que una persona es digna de imitar a pesar del éxito en apariencia que ha tenido. Y con esto lo que les quiero decir también, hermanos, es que no puedes hacer lo mismo que los demás y esperar tener resultados diferentes. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que me preguntaban a mí y me decían, pastor, ¿por qué su hijo Ronald es tan obediente? ¿Y por qué su hijo Ronald les hace tanto caso? ¿Y por qué él siempre respeta lo que ustedes les dicen? Y yo respondí, les dije, Ronald es así porque nosotros llevamos años trabajando en eso. Desde que él nació, nosotros metimos a Ronald en una disciplina y le dimos ciertos parámetros sobre los cuales él tenía que estar. Y de repente, para muchos, no les gusta la manera en que nosotros educamos a Ronald, pero es lo que a mí me ha dado éxito. Y es lo que siento, según la palabra de Dios, que yo debo hacer como padre. Para poner algunos ejemplos, Ronald no le doy un celular. Ronald tiene un horario de dormir. Ronald no es que va a decir, como esto y esto no como. Ronald ha tenido que aprender a que si él quiere usar un aparato en la casa, tiene que pedir permiso y hay un tiempo para usar ese aparato. Ronald sabe que le digo tiene que irse a dormir y él se va a dormir a esa hora sin dar mayor problema. Hay ciertos parámetros que yo tenía, entre Carolina y yo hemos tenido que implantar en la vida de nuestro hijo y eso nos ha dado como fruto tener una persona que no es perfecta, porque no lo es, y ustedes lo han visto, pero doy gracias a Dios porque es una persona que escucha, atiende y obedece. Y le hemos implantado disciplina. Ahora, yo sé que a muchos, repito, no les gusta la forma en que nosotros educamos a Ronald, o algunos dirán, ay pastor, es que eso es muy difícil hacerlo. Pero si funciona, debemos luchar por hacerlo. No es posible, y yo he predicado en este púlpito eso 1 y 1000 veces, no es posible que los hijos manden. No es posible que los hijos digan,
Si no me dan este celular, hago un berrinche y le grito a todo el mundo. Si no me dan lo que quiero comer, me enojo y dejo a mis padres en ridículo. Eso no es algo que debería darse. Pero lamentablemente, y repito, y lo vimos hace unas semanas atrás, no queremos pagar el precio de hacer las cosas como Dios pide y como Dios manda. Entonces, no puedes hacer lo mismo que hacen los demás y esperar resultados diferentes. Necesitas tomar decisiones en tu propia convicción que garanticen que en realidad las cosas en la inversión van a dar el fruto que esperamos. Y este principio, hermanos, se puede aplicar para casi cualquier cosa en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo más fácil? Hacer lo que todo el mundo hace. Eso es lo más fácil. Es lo más sencillo. Y después quejarnos de por qué esto no me resulta, de por qué las cosas no funcionan como yo esperaba, de por qué mi hogar no es el hogar que yo quisiera que sea, por qué mis hijos se rebelan, por qué las cosas no nos salen bien. Bueno, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado una fuerza de voluntad especial en nosotros que se llama dominio propio, que nos permite hacer las cosas según la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. La palabra de Dios dice que Él quiere que nos reconozcan como sus discípulos. Dios quiere que usted y yo marquemos diferencia. Y quiero preguntarle lo siguiente. Porque espiritualmente esto no es diferente. Pero le pregunto, ¿tuvo éxito el Señor Jesús en nuestro mundo? En nuestra convicción de fe sabemos que el Señor Jesús tuvo éxito. Pero la mayoría del mundo va a decir que Jesús fue una persona fracasada. Nosotros entendemos porque conocemos al Señor y sabemos lo que Él hizo, que el Señor tuvo éxito porque cumplió su misión y porque fue obediente al Padre hasta el final. Y aquí le pregunto, ¿siguió Jesús a las multitudes o las multitudes lo siguieron a Él? ¿Qué pasó? ¿Siguió Jesús a las multitudes o las multitudes lo siguieron a Él? Jesús no siguió a nadie. Jesús solo siguió al Padre. Y Él decía, todo lo que yo hablo es lo que el Padre me dice que haga. Y no estoy hablando, hermano, en esta mañana de que usted está esperando que lo sigan multitudes, porque eso no va a pasar. Porque a Jesús lo siguieron multitudes, pero ¿cuántos estuvieron con Él hasta el final? Unos pocos, unos cuantos. Y va a suceder igual con usted y conmigo. Pero lo que quiero hacerle ver en esta mañana es que la diferencia que Jesús marcaba en la vida de las personas hizo que las personas fueran llamados a seguirle. Dice la palabra de Dios que miraban su autoridad y su doctrina y por eso le seguían. Si nosotros queremos hacer una inversión significativa en el reino de Dios y en la vida de otras personas, todas nuestras fuerzas, todo nuestro enfoque debe estar centrado en que seamos reconocidos como discípulos de Cristo. Que todos los demás al vernos a nosotros digan, estas personas fielmente están siguiendo al Señor Jesús. Nuestro texto dice en la primera parte, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando las personas le ven a usted, cuando las personas me ven a mí, ¿están viendo discípulos de Cristo? Dios nos ha llamado a ser líderes, no seguidores del mundo. Y tenemos que hacer que nuestra inversión cuente. Pero la única forma de que nuestra inversión va a contar es cuando usted y yo nos parezcamos a Cristo. Es cuando ahí vamos a marcar diferencia. Seguimos. El segundo principio que vamos a ver en esta mañana es errar es humano. Rectificar
es divino. Dígalo conmigo. Errar es humano, rectificar es divino. Es propio de nosotros como seres humanos equivocarnos. Está en nosotros, está en nuestro ADN carnal el fallar, el hacer las cosas mal, el cometer errores. Pero como hijos de Dios, Dios espera que seamos semejantes a Él y seamos semejantes a nuestro Padre, a nuestro Señor. También la palabra de Dios nos muestra que usted y yo tenemos la capacidad de rectificar y acercarnos tal y como Dios es. ¿Sabe cuál es la principal fuente de nuestros errores? ¿Sabe cuál es? La principal fuente de nuestros errores es la falta de amor. Ayer yo venía ahí saliendo o entrando a Bacamonte, venía de mi casa y se supone que solo hay un carril. Solo hay un carril para entrar a Bacamonte ahora por la carretera. Y entonces, solo hay un carril, pero últimamente se hacen 2 carriles. Entonces hay un carril y se hacen 2. Pero ayer nosotros veníamos y ya no había un carril, ya no habían 2, habían 4 carriles. Entonces yo les decía a Carolina y a mi mamá, les decía, esto pasa porque en nuestra naturaleza somos egoístas y cada quien quiere pasar. Y no le importa que los demás pasen o no, simplemente yo quiero pasar. Entonces, en un lugar donde solo hay un carril, ahora se están haciendo hasta 4 carriles. Entonces, cuando llegamos al final, imagínense lo que pasa, ¿no? Todo el mundo ahí haciendo maromas para no chocar y para tratar de pasar lo más rápido posible. La mayoría de nuestros errores se da porque nos falta amor. Porque estamos pensando solo en nosotros mismos. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Qué dice la siguiente parte? Dejémoslo ahí. Si tuvieses ¿qué? Amor. Si tuvieses amor. ¿Cuán diferentes seríamos si tuviéramos amor? ¿No cree? Y mire que estoy diciendo tuviéramos, me incluyo. ¿Cuán diferente sería nuestro mundo si tuviéramos amor? Porque cuando nos conviene, somos los más amorosos. Pero si no nos conviene, olvídate de mí. Y aquí es donde el Señor Jesús marca la diferencia. Errar es de humano, sí. Pero rectificar nos acerca a ser como Dios. Rectificar es parecernos a Dios, ser como Él es. Y la clave para las relaciones y para la vida es mostrar verdadero amor, lejos de amor fingido, lejos de amor por apariencias. Y cuando hablamos de inversión, el amor tiene que ser nuestro motor a la hora de hacerlo. Yo no voy a sacar tiempo para discipular a una persona si no lo amo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo voy a tomar tiempo para discipular a una persona sin estar amando a esa persona. Como vimos en la última pregunta del Centro de Acción en esta semana, solo voy a llegar, voy a leerle la lección y si te vi no me acuerdo. Pero si yo he entendido que debo invertir y que tengo que seguir estos principios de inversión que Dios describe en su palabra, entiendo que todo lo que yo haga tengo que hacerlo por amor. Si estoy en el club infantil y soy instructor o soy auxiliar, yo debo hacerlo con amor. Si estoy en el club infantil y soy uno de los niños del club infantil, ¿me están escuchando, niños? ¿Me están escuchando? Si soy un niño del club infantil, yo voy pensando en amar a mis amiguitos o mis hermanitos y amar a mis instructores y auxiliares. Tenemos que enseñar a amar. Si estoy en Intino
Los oficiales de Intino tenemos que amar a los jóvenes. Y ustedes jóvenes tienen que llegar a la tropa pensando en amar a mis compañeros soldados del ejército. No pensando en qué provecho voy a sacar de Intino. Cuando llegamos el miércoles del centro de acción, el líder tiene que amar a los miembros de su centro de acción. Y los hermanos tenemos que llegar al centro de acción dispuestos a amar a los hermanos imperfectos que nos encontramos ahí cada miércoles. Porque eso somos como iglesia. Y cuando invitamos a una persona, la invitamos no para que digan, ay, el pastor invitó a alguien, no, sino porque amo a esa persona y lo quiero invitar para que escuche la palabra. Toda nuestra tarea en Centro de Vida se trata de amor. Cuando hago el cuaderno espiritual, lo hago por amor a Dios y por amor a los demás. Porque cuando hago el cuaderno espiritual cumplo los 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estudio bíblico y oración. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, a través de compañerismo y testimonio. Así que cada vez que yo hago el cuaderno espiritual, estoy amando a otras personas. Yo sé que hay errores de humanos y que todos cometemos errores. Pero como hijos de Dios tenemos la posibilidad de ser semejantes a nuestro Padre. Y nuestro Padre es amor, Dios es amor. Y por eso Él ha invertido en nosotros. Y cuando usted decide invertir, tiene que hacerlo por amor. Haya resultado o no, lo hacemos por amor. La palabra de Dios en Proverbios 17:17 nos dice, en todo tiempo, ¿qué? Ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Un comportamiento erróneo y repetitivo puede arruinar cualquier plan de inversión. Una simple mala actitud, una respuesta negativa. Seguir insistiendo en actuar de manera orgullosa o egoísta o prepotente, lo que hace es destruirnos como familia espiritual. Lo que hace también es destruirnos como familia física. Y estamos claros que en algún momento todos cometemos errores. Que vamos a caer, sí, pero hay que saber levantarse y no tropezar 2 veces en la misma piedra. Porque errar es de humanos, pero rectificar es divino. Y usted y yo tenemos naturaleza divina, no se olvide de eso. ¿Cierto? Amén. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Hay divinidad en nosotros también. Tenemos una parte de Dios en nuestro ser y eso tiene que notarse. Tenemos que aprender de los errores que cometemos para mejorar, más cuando se trata de nuestra inversión en la vida de otros. Si es necesario, tenemos que tomar nota de lo acontecido y reorganizarnos, sacar provecho de la lección, aprender de nuestros errores. Pregunto, ¿cómo está la mayoría de nuestras inversiones? ¿Tenemos puertas abiertas? ¿Y por qué digo esto? Porque lo aprendimos o lo compartimos el miércoles en el Centro de Acción. Cada persona es un banco de emociones. Y si yo he aprendido que tengo que invertir, y si usted y yo tuviésemos amor, vamos a recordar que es necesario invertir en otros. Y por eso pregunto, ¿cómo está la mayoría de nuestras inversiones? ¿Tenemos puertas abiertas o ya nos cerraron los bancos? ¿Cómo estamos? ¿Puedo llegar a una persona y saber que puedo invertir en esa persona? ¿O me van a decir clausurado, usted aquí no puede invertir? Y eso depende de cómo estamos viviendo nuestra vida. Eso depende de cuánto estamos reflejando al Señor también. Por último, el tercer principio que quiero compartir en esta mañana es: aprender es un camino que dura toda la vida. Dígalo conmigo. Aprender es un camino que dura toda la vida.
Dice el dicho, nadie nace aprendido. Sí, pero tampoco nunca se termina de aprender. Nunca se termina de aprender. Y muchas veces en nuestra arrogancia pensamos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos aprender nada de nadie. Pero esta es una posición equivocada. Así que quiero decirle en esta mañana, hermano, aceptar en este principio es difícil. ¿Por qué es difícil, pastor? Bueno, es difícil porque a nadie le gusta aprender de otros. Quisiéramos ser autodidactas siempre, ¿no? Aprender por nosotros mismos. Pero lamentablemente no es imposible, lo puedo decir así, es imposible que nosotros seamos autodidactas en todas las cosas que hacemos. De repente usted es bueno para, qué sé yo, los idiomas, y bueno, se le hace fácil aprender en eso. Pero quieras o no, aun que usted tenga facilidad en los idiomas, usted va a necesitar en algún momento la ayuda de otra persona. Y pongo este ejemplo, pero eso puede ser en cada cosa que usted y yo podamos hacer o emprender. Entonces, cuando nos creemos autosuficientes, lo que estamos haciendo es cerrando puertas. Lo que estamos haciendo es poniendo repelente, alejando a las personas de nosotros. Y en eso no hay éxito. Y esa es una inversión donde vamos a fracasar. Creyéndonos autosuficientes, nunca llegaremos al nivel de saberlo todo, ni donde lo podamos hacer todo por nosotros mismos. Quiero que diga conmigo en esta mañana, no somos Dios. No somos Dios. Dígaselo a quien tiene a su lado. No somos Dios. El único que puede hacer todo por sí mismo es Dios. Usted y yo nunca podremos hacer las cosas solo por nosotros mismos. Y yo entiendo esto y se lo comparto en esta mañana porque yo muchas veces he chocado con esa piedra. Por ser perfeccionista, mejor lo hago yo. Esa es mi forma de pensar muchas veces. Mejor lo hago yo. Mejor lo hago yo. Y cuando usted ve, lo que estamos haciendo ahí es haciendo a las personas a un lado. Y nos estamos aislando. Necesitamos la ayuda de otros. Por eso siempre es necesario otros. Siempre es necesario invertir y invertir bien. Siempre habrá personas dispuestas a apoyarnos y ayudarnos. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y dice, cumplida así la ley de Cristo. Ahora, la semana pasada decíamos, tenemos que invertir. ¿Quiénes tienen que invertir? Todos. En Centro de Vida nadie se puede quedar sin invertir. Todos necesitamos invertir. Y cuando hablamos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, es que yo como pastor llevo algunas de sus cargas, pero ustedes también tienen que ayudarme a llevar las cargas que yo no puedo llevar. Y esto es una relación mutua. Lo decíamos en el centro de acción el miércoles, las relaciones requieren intercambio, ¿cierto? Yo doy y recibo y doy. No puede ser solo en una dirección. Requiere que todos pongamos de nuestra parte, porque es parte, dice, de cumplir la ley de Cristo. Alguien se pregunta, ¿cuál es la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, el amor. Esa es la ley de Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando usted y yo invertimos, estamos aplicando esta realidad en nuestras vidas. Por último, es imposible que tengamos todas las respuestas. Cuando tenemos una actitud orgullosa, es el camino directo al desastre y al alejarnos de los demás, a aislar a los demás. Debemos estar en un constante aprendizaje, siendo humildes,
y trabajando con otros para invertir adecuadamente. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:24 lo siguiente: y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa considerar? ¿Usted ha pensado en esto? Ser considerado es una virtud, y es una virtud digna de aprender. Ser considerado es una persona que analiza, se detiene y mira a su alrededor antes de actuar. Analiza quién puedo ayudar, cómo lo puedo ayudar. No quiero ser un estorbo para esta persona, quiero ayudarle. No quiero más bien ponerle más cargas, quiero ser de bendición a esta persona. Y cuando consideramos, analizamos esos detalles. A veces nosotros tal vez tenemos toda la intención de ayudar, pero si no consideramos, posiblemente vamos a estorbar y vamos a hacer tropiezo para la persona en vez de ayudarle. Así que por eso dice y recomienda: y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hacer las cosas con un propósito para la vida de otros. Nuestro texto termina diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor. ¿Qué dice? Los unos con los otros. Esta misión es del cuerpo. Esta misión no es de individuos. La inversión no se puede realizar individualmente. La inversión tiene que realizarse como cuerpo. Ya muchas veces hemos dicho que no podríamos llevar solos todo el peso que tiene nuestra misión. Y es por esa razón que el Señor Jesús creó su iglesia. Porque Él sabía que individuos por sí solos no podrían llevar a cabo esta misión. Se requería de un cuerpo que trabajara en unidad, un cuerpo que trabajaran juntos. Y por eso en Centro de Vida decimos corpus unum, un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestro éxito como iglesia trabajar unidos y trabajar en un mismo sentir. Y entre más rápido comprendamos que necesitamos la ayuda de todos, entre más rápido nos reproduzcamos invirtiendo en otros, más rápido vamos a ser exitosos en la obra del Señor. Aceptemos que no podemos saberlo todo. Es un buen principio para aprender. Aceptemos que no podemos saberlo todo. Por último, en vez de centrarnos en nosotros mismos, busquemos ser de ánimo y de bendición para otros, porque al final, ¿qué haría el Señor? Si usted y yo no invertimos, ¿qué haría el Señor? Piensa en esto. Si usted y yo nos rebelamos, si usted y yo cerramos nuestro corazón a estos principios, ¿qué puede esperar el Señor de nosotros? Repito, seamos líderes, no seguidores. Errar es humano, rectificar es divino, y hay algo divino en nosotros, o hay mucho divino en nosotros. Y aprender es un camino que dura toda la vida. Principios de inversión. Termino con nuestro reto en esta mañana. Hermano, Dios nos ha dejado estos principios porque desea que tú y yo tengamos éxito. Nuestra meta es vivir como verdaderos discípulos de Jesús, mostrando su amor para que otros quieran seguir a Jesús y sean también sus discípulos. ¿Qué nos hace falta para reflejar de manera correcta a Jesús e invertir bien? Pensemos en esto. Y amigo y amiga, en esta mañana, estos principios pueden darte éxito en tu vida secular, porque son principios bíblicos y son reales, por lo que pueden ser aplicados en cualquier área. Pero ¿cómo está tu caminar espiritual? Si en verdad quieres tener éxito en toda tu vida, necesitas aplicar estos principios
pero necesitas empezar por seguir al Señor de estos principios. Entrega tu vida a Cristo. Esta sin duda es la inversión más sabia que puedes hacer en tu vida. No te tardes. Ven a Cristo. Vamos a estar en pie y oramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites en esta mañana mirar a tu palabra y encontrar que en ella tenemos respuestas valiosas y tenemos también principios en los cuales podríamos encaminar nuestras vidas. No solo para agradarte a ti, Señor, sino también para hacer nuestra parte dentro de la misión que tú nos has dado. Conocerte a ti tiene que ser una experiencia transformadora para nuestras vidas. Cuando tú decías, en esto conocerán que son mis discípulos, das a entender, Señor, que cuando te conocemos a ti, todo cambia. Todo debe ser transformado. Cuando nos dices, si tuvierais amor, nos está retando a amar como tú amas. Y cuando dices los unos a los otros es porque somos una familia espiritual. No podemos llevar a cabo esto solos. Señor Jesús, te pido que nos ayudes en Centro de Vida a comprender estos principios. Que más que parecernos al mundo, nos acerquemos a ser más como tú. Que más que imitar lo fracasado y erróneo que hay en el mundo, nos esforcemos por imitar quién eres tú en nuestras vidas. Y lo que has sembrado en nuestros corazones. Señor, necesitamos mostrar al mundo que en verdad somos tus discípulos. Y la manera en que nos pides hacerlo es invirtiendo en el reino celestial por medio de acercar a otros a ti. Pon esa inquietud en nuestros corazones. Y si hay alguno de nosotros en esta mañana que aún no ha empezado una relación contigo, Señor Jesús, que tu palabra sea fiel y que hable a su corazón y que pueda llevarle a comprender la necesidad de entregar su vida a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos en esta hora.